La Universidad Católica de Milán es una de las más bonitas y de las más prestigiosas de Italia. Y hasta aquí vino hace poco más de un mes Laura, una aragonesa que debes de ser tú, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí un poco solica, ¿no? Te vemos. Sí, hoy es sábado y no hay mucho ambiente en la universidad hoy. Pero es muy bonita. Sí, es una universidad que tiene mucha historia, ya que antiguamente fue un monasterio, ahora mismo es donde imparten clases. Creo que hay algunas leyendas, ¿no?, de esta universidad. Sí, por ejemplo, en los arcos de allí se cuenta que son 3 arcos y no puedes pasar por el del medio, ya que nadie se gradúa si pasa por ahí, entonces todo el mundo pasamos por los laterales por si acaso. ¿Tú has pasado por ahí? No, de momento no. De momento no. No. Muy bien, pero bueno, creo que hay más cosas bonitas que nos puedes enseñar, sí, ¿no? Vamos a dar una vuelta y os las enseño. Venga, vamos. Bueno, ahora nos encontramos en una de las aulas en las que damos clase y me parece muy curioso enseñaros este aula, ya que, como podéis ver, se encuentran unas ruinas romanas que fueron descubiertas hace unos pocos años. ¿Y dais clase aquí? Sí, damos clase aquí. La verdad es que es muy curioso y muy bonito, ¿no? Las han tenido que respetar y mantener. Como en Zaragoza casi, ¿no? Sí, casi. Laura, después de la universidad, ¿por qué nos has traído a estas galerías de moda tan conocidas? Bueno, os he traído a las galerías Vittorio Emanuele porque me encanta el mundo de la moda, ¿vale? Es a lo que me quiero dedicar en un futuro. Y bueno... ¿De modelo? No, de modelo no. Quiero estar dirigiendo más hacia dirección de empresas de moda. Bueno, qué mejor que la ciudad de Milán, ¿no?, para envolvernos en este mundo de la moda. Además, creo que tienes algún contactillo y que nos vas a llevar esta tarde a algún sitio fashion, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a tener mucha suerte y vamos a poder ver unos desfiles de moda esta tarde. ¿Por qué estas tiendas están cubiertas? Bueno, estas galerías se construyeron porque aquí venía a comprar muchísima gente, a tiendas de lujo sobre todo, y entonces es una ciudad en la que llueve muchísimo. Entonces hicieron estas galerías cerradas donde se encuentran muchísimas tiendas de lujo, firmas de lujo. Laura, aquí sales de Giorgio Armani con bolsa y todo. Sí, hemos hecho unas comprillas. No sabía yo que tenías tanta pasta. Bueno, por ahí va. Si queréis ver lo que he comprado. Tiene un poco de truco el tema, ¿no? Un poco. Aquí imposible comprar. Imposible. Estamos en la vía Monte Napoleone, que es donde se encuentran todas las firmas de lujo y bueno, es muy difícil comprar aquí. ¿Cuánto puede costar un bolso aquí en Giorgio Armani, por ejemplo? Bueno, pues de mínimo 1000 euros para arriba. O sea, bastante complicado. Y aquí, bueno, gente guapa, coches de lujo, ¿no? Sí, constantemente. Es constantemente gente guapa, todo de marca. La gente viene también un poco de turisteo, ¿no? Se ha convertido en una calle también para turistas. Sí, exacto. Es una calle a la cual si se viene a Milán hay que visitar. ¿Tiene tanto estilo la gente de Milán como parece? Sí, lo tiene. La verdad es que la gente de Milán tiene mucho gusto a la hora de vestir y se nota. ¿Y en qué se nota? Pues nota en las prendas que llevan, la calidad de la ropa, la combinación, la verdad es que saben vestir muy bien. ¿Te ha dado ya tiempo a echar de menos Zaragoza? Bueno, un poquito sí, ¿no? La familia, por supuesto, y bueno, los amigos y el día a día de ahí, que es distinto. ¿Qué diferencias puede haber entre Zaragoza y Milán, por ejemplo, así a primera vista? A primera vista, yo creo que la sencillez de la gente. La gente aquí, vamos, es de todo menos sencilla, ¿no? Cuando sale a la calle parece que todos los días, vamos, antes de salir, se deben de pegar 2 horas en el espejo, porque vamos... Laura, estos escaparates ya tienen un precio un poquito más asequible, ¿no? Sí, así es. Esta es la calle de Vittorio Emanuele 2, donde aquí sí se puede comprar. No como en el sitio donde hemos estado antes, ¿no? No, esos precios son, vamos, inasequibles. ¿Y la gente tanta pasión tiene por la moda aquí? Mucha. De hecho, piden préstamos personales para poder comprar ropa, porque aquí es, vamos, una pasión lo que tienen. ¿Y qué te parece eso? A mí me parece excesivo, ¿no? Pero bueno, aquí la gente va muy arreglada y es normal. Es lo que hay, ¿no? Sí, aquí es lo que hay. Bueno, creo que se acerca ya la hora del desfile. ¿Podemos ir hacia allí? Sí, ahora ya creo que es una buena forma, ¿no?, de ver las nuevas tendencias. Así que si queréis, vamos para ahí. Venga. Nos encontramos en el backstage de la firma Absol, que bueno, son los momentos previos al desfile y bueno, tenemos la suerte, ¿no?, de podernos encontrar aquí. Mucho trajín de cámaras, fotógrafos, modelos. ¿Qué se siente el estar aquí? Jo, la verdad es que, no sé, me enorgullece muchísimo estar aquí porque es muy difícil poder estar dentro de este mundo y aquí en la ciudad de la moda, que es Milán. Porque además creo que alguien de tu familia, bueno, está metida en el mundillo. Sí, sí, es prima de una diseñadora y bueno, tengo la suerte de poder estar
en este mundillo un poco metida. ¿De qué diseñadora es? De Ágata Ruiz de la Prada. ¿Y has estado en algún desfile de Ágata? Sí, ayer estuvimos en el desfile de Ágata y la verdad es que impresionante. Súper bonito todo. Que bueno, creo que hasta saltó un espontáneo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue muy curioso porque cuando estábamos viendo el desfile, pues todos pensábamos que era parte del espectáculo y no era parte del espectáculo. Salió un señor disfrazado y bueno, tuvieron que parar todo el espectáculo y volver a empezar de nuevo. Ahí vemos que es todos los complementos, ¿no?, de las modelos. Sí, ahí bueno, ponen los nombres de cada una de las modelos, los minutos en los que salen, que es el 6, 19 y 30, los conjuntos que van a sacar y los complementos que van a sacar también cada una de los pases, ya que cada modelo sale unas 3 o 4 veces más o menos. Bueno, ¿qué esperamos de este desfile? Yo espero que nos sorprenda porque es una marca bastante comercial, que se vende mucho y yo espero que nos guste mucho. Bueno, por aquí venían andando las modelos hace nada, ¿no? Sí, este ha sido el escenario por el que han pasado las modelos y bueno... Impresionante, ¿no? Increíble. ¿Tú creo que das las medidas? Yo me parece que no, ¿eh? Yo no, que va, no va por ahí mi destino de la moda. Bueno, ¿y qué te parece la polémica esta de las medidas, de que sean algunas tan delgadas aquí en Milán, por ejemplo? Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso, estoy mucho más conforme con lo que hacen en Cibeles, porque me parece que luego a la hora de llevar esa ropa a la diaria, no... La gente normal no claro, es como estas claro, chicas, ¿no? exacto. ¿Cuánto puede cobrar la primera chica que ha pasado, por ejemplo? Bueno, pues aproximadamente podría cobrar de 2 millones las antiguas pesetas hacia adelante. Eso por media horita de trabajo, porque es... Bueno, ella solamente ha hecho 2 pases, o sea, del principio y del final, pero la verdad es que sí, cobran mucho. Hay como, en casi todo hay varias gamas de modelos y ella será de la gama alta y bueno, cobrará muchísimo. Me ha sorprendido mucho la duración del desfile. Sí, la verdad es que ha sido bastante corto, ¿no? Los desfiles parece cuando los ves que son y duran muchísimo, pero no. La duración suele ser de 15-20 minutos. Laura, esto de la Fashion Week no para, ¿no? Aquí siguen los desfiles. ¿Cuál toca ahora? Ahora toca el de una joven diseñadora rusa que tiene unos 16 años y bueno, es la expectación de esta semana. Bueno, o sea que tú vas a entrar, ¿no? Nosotros Sí. nos tenemos que ir, te veremos por Zaragoza. Sí, por supuesto. Ahora lo más cercano será para Navidades, voy a estar con mi familia y bueno, luego no sé quién sabrá. Bueno, si te haces una famosa directora de moda, espero que nos sigas saludando. Por supuesto, claro. Bueno, muchas gracias, lo hemos pasado muy bien. Gracias, Que vaya bien. hasta luego. La Plaza del Duomo de Milán es el emblema de la ciudad y también el lugar de encuentro de los milaneses. Por eso nos ha citado aquí Susana, una aragonesa que tienes que ser tú, ¿no? Sí. Gracias, encantada. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, encantado. Bueno, jolines. Hola. Vale, venga, haz una pose. Hola. Hola. Hola amigos. Hola amigos. Hasta luego.